Oremos. Gracias, Señor, por traernos nuevamente aquí para estudiar tu palabra. Queremos seguir, Señor, admirando lo que vienes haciendo, Señor, lo que has revelado en tu palabra, y deseamos hoy estudiarla, Señor, y guíanos esta noche, guía al hermano quien trae el estudio de hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, solamente para hacer un poco de memoria lo que estamos estudiando, voy a mostrar esta diapositiva. Estamos todavía estas dos secciones estudiando. Anteriormente ya hemos trabajado sobre la creación, y hoy vamos a continuar con un tema más de la caída. Entonces, solamente eso para que podamos tener en mente. Y entonces seguimos con un nuevo tema en relación a la caída, y hoy nuestro hermano Roger tiene el estudio de hoy, así es que voy a dar pase a nuestro hermano Roger. Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Gracias por este nuevo tiempo. Espero que mi cámara no me falle hoy día. Ahí está. Gracias. ¿Puedo tener la pantalla, por favor, para compartir? Hermano Pablo Jared, necesito la pantalla para compartir, por favor. Ya, ahora seguro se lo ponen. Gracias. ¿Ya lo tienes, Roger? Sí. Gracias. Mi video está un poco mal, no sé, no me van a ver, pero de todas maneras voy a tratar de compartir. Sí. Bueno, continuando con el tema que corresponde hoy, como mencionó nuestro hermano Jared, que es la continuidad, o vamos a decir, la parte complementaria de este tema, gracia, juicio, gracia y, bueno, rescate, ¿no? Lo que corresponde el día de hoy, vamos a precisamente a enfocarnos en los capítulos de Génesis del 4 al 11. Y para continuar, quisiera enfocarme en dos definiciones que tienen mucha implicancia en todo el desarrollo del tema de hoy, y bueno, vamos a decir en toda la trayectoria de la narración y del escrito bíblico. El primero tiene que ver con la soberanía divina. Bueno, entendemos como el acto de gobierno y control total, absoluto y universal de Dios sobre toda su creación. Esto nos da a entender de qué manera Dios tiene control, lo ha tenido antes, lo ha tenido en la historia de la humanidad y lo continúa teniendo y lo continuará teniendo hasta el final, ¿no? En ese aspecto, toda la creación es un término universal, general. ¿Cómo? La pantalla. Hermano, ¿ve en la pantalla? Parece... No se ve, está. Los valiosos minutos perdidos, pero bueno, gracias a Dios poder continuar.
Ok, hermanos. Mencionaba de que hay dos términos, dos definiciones que continuamente se dan, ¿no? Dentro de todo el trayecto de las escrituras, implicados sobre todo en cuanto al gobierno, a la manifestación de Dios, en cuanto a su creación. Y estas dos definiciones, dos acciones permanentes de Dios es la soberanía y también la soberanía divina y el reino de Dios. Bueno, entendemos por soberanía sobre ese gobierno absoluto y universal del Señor. Conocemos todos este término. Y también el reino de Dios, ¿no? Según a la luz de las escrituras, podemos entender este término como la esfera de gobierno de Dios en el cual sus criaturas se someten de una manera voluntaria, de una manera eh, porque ellos así lo desean a este justo gobierno de Dios. Y entre soberanía y el reino de Dios hay una diferencia, ¿no? Que Dios tiene un gobierno total sobre, soberanamente sobre toda su creación y está que se mueve este, pero no así en cuanto a su, no así en cuanto a el reino de Dios. El reino de Dios no tienen, no tiene en este sentido, ¿no? Las criaturas no están sometidos de una manera universal o total dentro de este contexto del reino. En cuanto el universo sí está soberanamente bajo el gobierno total del Señor. Y en base a lo que se estuvo viendo la clase pasada o la anterior reunión, en lo que se menciona en Génesis 3 sobre el juicio, vemos precisamente con este acto de la caída, de revelación del hombre, ¿no? Que deja completamente consecuencias bastante profundas, bastante serias en la creación. Y vemos en Génesis 3 descrito tres actos que se han dicho, se han mencionado, ¿no? En la reunión, en la clase anterior, sobre las consecuencias de este pecado, cómo trajo el juicio divino del Señor, y esto se manifiesta precisamente en la expulsión del Edén. El hombre es separado, el hombre de alguna manera es quitado, retirado del Edén. Y también las relaciones que antes eran armoniosas entre el, el Dios y su creación, en este caso el hombre, ¿no? Se ven afectadas, se ven quebrantadas y entra el hombre en una desarmonía, en un conflicto, en primer lugar, con Dios. El hombre tiene ahora una desarmonía, hay una relación quebrantada entre Dios y el hombre por causa del pecado, ¿no? El hombre se vuelve en un sentido enemigo de Dios por causa del pecado. También hay una implicancia en cuanto a lo que es la naturaleza. La naturaleza también se levanta en una cierta forma, ya no tiene esa misma armonía como antes. El pecado afecta, altera completamente y el hombre ya sufre estos efectos, esta alteración de la naturaleza por causa del pecado. Asimismo vemos el primer conflicto en este matrimonio de Adán y Eva. Adán culpando a Eva, ¿no? Por causa de la reprensión de Dios y posteriormente este conflicto de los hombres se da, ya lo vemos más adelante en el capítulo 4, cuando Caín se levanta contra Abel, ¿no? Y también el hombre, a causa del pecado, queda fragmentado. El hombre, por su egoísmo, su orgullo, su soberbia, queda ya de alguna manera enemistado consigo mismo. Esto lo vemos hasta hoy. Muchas veces nosotros no nos entendemos a nosotros mismos, nuestro pecado, nuestro orgullo, todo eso nos vuelve en un sentido ya incomprensibles. Y también el pecado trae como consecuencia la muerte, ¿no? Se ve allí una muerte espiritual inmediata, hay una separación de esta relación de comunión, de compañerismo de Dios con el hombre. Posteriormente ya en los capítulos ya que vienen delante, vemos cómo la muerte física ya afecta a la raza humana, ¿no? Vemos las primeras muertes de entre los descendientes de Adán, ¿no? Y posteriormente ya como esto se describe en el futuro, ya en Apocalipsis, la muerte también es
afectada en un término eterno. Así que las consecuencias de este pecado se deben precisamente, afectan, alteran, ¿no? Lo que Dios había creado de manera perfecta, su creación queda afectado por causa del pecado, ¿no? Pero lo maravilloso es que vemos, frente a toda esta situación de la rebelión del hombre contra su creador, el pecado, en cierta forma, recibe inminentemente el juicio de Dios, ¿no? El pecado que es la rebelión contra Dios, el pecado que es la expresión de la rebelión del creador, de la criatura contra su creador, eh, le lleva a una sentencia, ¿no? A un juicio. Y eh, cuando Dios, en el caso de lo que vemos en Génesis 3:15, ¿no? Allí se ve precisamente, eh, una muestra de gracia. Hay un juicio que se asienta sobre el pecado, pero este juicio lleva también a Dios a expresar su gracia, su misericordia hacia el hombre, ¿no? Y eso es precisamente la bondad divina del Señor hacia el pecador. Y eso es lo que vamos a ver aquí en adelante, ¿no? De qué manera en este primer pasaje, en este primer eh, eh, punto que vamos a tratar el día de hoy sobre Dios comprometido con su creación a pesar de la rebelión del hombre, ¿no? Adán y Eva, al ser expulsados del Edén, ya a pesar de todo, Dios muestra amor para ellos, ¿no? Y este amor se expresa precisamente en esta manifestación de su gracia. En Génesis 3:15 podemos ver precisamente este, esta descripción, esta expresión del Señor en cuanto a esta muestra, a esta manifestación de su gracia. Y cuando el Señor menciona en el versículo 15, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí estamos precisamente viendo cómo el Señor está expresando, ¿no? Esta maravillosa gracia al hombre. Aunque inicialmente vemos cómo Dios describe que esta muestra de gracia se va a manifestar pues cuando Eva tiene sus hijos y posteriormente esto ya se desarrolla, ¿no? En el futuro, ya en la descendencia de, de Adán, y aquí vamos a ver precisamente parte de este linaje, de esta eh, genealogía, ¿no? Cómo trasciende a través de la historia, mediante el cual el Señor prepara todo un plan para redimir al hombre, ¿no? Y es maravilloso ver esta gracia, como el Señor lo expresa allí en Génesis 3:15, en la simiente de la mujer, ¿no? Ahora, en el capítulo 4 ya de Génesis podemos ver cómo el pecado se intensifica en el hombre, ¿no? El hombre afuera del Edén, el hombre afuera de este ambiente donde él gozaba de ese compañerismo, de esa comunión con Dios, ahora está afuera. Y allí podemos ver cómo el pecado ya comienza a manifestarse en una mayor dimensión, en una mayor magnitud. Y esto podemos ver ya en Génesis 4, cuando Caín se levanta, ¿no? Sobre su hermano Abel. Vemos allí cómo el pecado llega, ¿no? A cierta manifestación, a cierta, vamos a decir, desarrollo, donde se va manifestando de una manera más intensa, ¿no? Pero aún así, ¿no? Eh, la gracia sigue también presente allí. Caín mata a su hermano Abel y prácticamente, en cierta forma, ¿no? Abel tenía toda una conducta, un comportamiento agradable a los ojos de Dios, lo cual pues es de alguna manera se vuelve un rival de su hermano Caín. Ahora,
este acto del pecado ya se intensifica en esta manifestación del hombre, pero cuando Dios todavía manifiesta, ¿no?, su amor y su gracia, ya precisamente al conceder a Adán y Eva un hijo, ¿no?, que sería Set. Y esto lo vemos en Génesis 4, versículo 25, cuando Adán con Eva conciben un nuevo hijo, ¿no?, quien vendría precisamente a ocupar, ¿no?, este lugar de Abel. Y en ello podemos ver también de una y otra forma, manifiesta la gracia de Dios, la bondad de Dios, ¿no?, obrando en la humanidad. Set vendría a ser precisamente ya el linaje de la cabeza de un nuevo linaje, ¿no? En este caso, por medio del cual se verían pues muchas bendiciones de Dios para la humanidad, ¿no? Y los descendientes de Set comienzan pues a través de los descendientes de Set. Entre ellos tenemos a un personaje que es bastante conocido, que es Enoch. Prácticamente, ¿no?, se vuelve como a despertar esa devoción a Dios, ¿no? Ya en Enoch se ve esta actitud, esta conducta, esta devoción piadosa por parte de él hacia Dios. Y hay como un despertar en la humanidad, ¿no? Prácticamente en los descendientes que vendrían por este linaje, ¿no? Se puede ver precisamente, ¿no?, cómo ahora el hombre comienza a invocar el nombre de Dios, ¿no? Cómo en este despertar se puede ver al hombre tomando a Dios en cuenta en su vida y también habiendo esa relación, esa comunión con Él, ¿no? Y posteriormente, ¿no?, ya esta descendencia de Set eh, va a ser también posteriormente ya, eh, más adelante, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, una bendición para el mundo y para la humanidad. Entonces, en este capítulo 4 y 5, ¿no?, hay dos, vamos a decir, corrientes o como dos líneas que comienzan a tener una cierta relevancia en la humanidad. Uno es el linaje que viene por parte de Caín, en quien vamos a decir en Lamed se puede ver toda una intensificación del mal, ¿no? Ya cuando el mal llega, se puede decir, al límite, hay toda una intensificación de la corrupción, de la maldad allí en este personaje, ¿no? Quien blasfema contra Dios, quien desafía a Dios, pero también, ¿no?, a través de Set hay otra línea, que es una línea que viene a manifestarse, ¿no?, en gracia hacia Dios. Hay todo un linaje que trae bendición al mundo, a la humanidad, y por medio del cual Dios comienza también a obrar y a preparar el camino redentor para el hombre. Entonces, tanto a pesar de toda esta maldad, de toda esta pecaminosidad manifiesta en el mundo, ¿no?, se puede ver a Dios obrando allí. Algo maravilloso es que Dios no eliminó a la humanidad, ¿no? A pesar de su pecado, a pesar de la maldad, Dios no eliminó aquí a la humanidad, sino más bien continuó su proyecto. Dios tenía un propósito al crear al hombre. Dios tenía un propósito al, en un sentido, realizar toda su creación. Pero el pecado irrumpe aquí en Caín, en Adán, en Eva, en toda su descendencia, ¿no? Pero aún en medio de eso, el Señor muestra su gracia, expresa su manifestación de gracia, y Él se tiene mucho cuidado precisamente en preparar toda esta línea por donde Él vendría a redimir el mundo. Entonces, es esto maravilloso ver cómo el Señor, ¿no?, tiene cuidado de su creación, tiene cuidado de, de su criatura, ¿no? Así que podemos ver en estos dos capítulos, ¿no?, de cómo Dios preserva a la humanidad y cómo Él
establece, ¿no?, de una descendencia que vendría a ser el objeto especial de su amor redentor. Entonces, el compromiso y la gracia de Dios con la creación se manifiesta. Dios no es un ser irresponsable, ¿no? Dios no es alguien que ha desarrollado algo, ha creado algo y lo deja, lo abandona, como muchas veces se puede ver esto en la humanidad, ¿no? Cuántos padres a veces abandonan a sus hijos o lo dejan ahí de lado, pero el Señor no es así. Dios tiene un cuidado especial de cumplir sus propósitos en su creación, aunque el hombre falle, aunque el hombre de una y otra manera, ¿no?, se equivoque, aunque el hombre de una manera falla, él está pendiente, él está atento y él cuida de su creación y él cuida de cumplir sus propósitos en su creación y él generalmente, ¿no?, provee al hombre de ese recurso, de ese medio para cuidar de él, para salvarlo, como se puede decir, para rescatarlo, ¿no? Así que eh, en los siguientes capítulos, vemos en los capítulos del 6 al 9, ¿no? Hay dos términos que son también, vamos a decir, expresados o manifiestos por primera vez, los cuales son el término gracia y el término pacto, ¿ya? Entonces, esto ya podemos ver cuando el Señor comienza a obrar en forma redentora sobre su criatura, ¿no? Sobre su creación. La gracia, en primer lugar, es esa actitud de Dios para obrar bien en favor de aquellos que no merecen. La gracia es precisamente la causa por lo que los pecadores se vuelven justos, ¿no? Dios extiende su gracia a la humanidad, una humanidad pecadora, caída, corrupta. A esa humanidad Dios le expresa su amor, su misericordia, su gracia. Y precisamente, ¿no?, Él se compromete a través de una muestra de su amor en este caso, ¿no? Él hace un compromiso solemne con el que Él se compromete con su pueblo mediante promesas, ¿no? Mediante ese compromiso que Él asume con su creación de bendecirle, de cuidarle, de redimirle, de salvarle, de rescatarle, ¿no? Y en la Biblia podemos ver a muchos pactos que Dios ha hecho con la humanidad, con la creación, con su pueblo, ¿no? Y aquí vemos precisamente la expresión de un primer pacto que él va a hacer más adelante, ¿no? Con Noé. Y en cuanto a, a este capítulo 6, ¿no? Podemos ver en el capítulo 6 cómo la humanidad, si se puede decir así, ¿no?, llega a un límite extremo de corrupción, ¿no? Génesis 6 describe el pecado del hombre de una manera intensa, de una manera tan eh, abrumadora, tan profunda, que llega allá a ciertas expresiones de maldad increíbles, ¿no? Vemos allí la inmoralidad, la violencia, mentes entenebrecidas, corazones llenos de maldad, los cuales son precisamente motivos de un juicio divino. Entonces, eh, pero aún en medio de toda esa intensificación de mal, podemos apreciar allí también a un hombre llamado Noé, ¿no? Precisamente en el versículo 18 del capítulo 6, vemos allí a Noé. Noé, quien haya gracia ante los ojos de Dios, ¿no? Y precisamente esta gracia que Noé, vamos a decir, haya ante los ojos de Dios, ¿ya? Es por lo que Noé comienza a manifestar fe en el Señor. En medio de toda esa corrupción, en medio de toda esa inmoralidad, Noé era un hombre justo, dice la Biblia. Noé era un hombre temeroso de Dios. Y esta actitud, esta conducta, esta entrega de Noé, esta fe, esta fidelidad de Noé en medio de toda esa corrupción, yo quisiera desafiarnos a nosotros en esta noche, ¿no? Que vivimos en un mundo precisamente lleno de tanta maldad, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de tanta corrupción, de tanta violencia, de tanta inmoralidad. Debe ser la vida y el comportamiento de Noé un desafío para la iglesia, para los creyentes,
de tal manera que podamos, ¿no? Dar un testimonio agradable, sobre todo agradar al Señor con nuestro testimonio, vivir una vida que desafíe al mundo de que hay hombres y mujeres que temen a Dios en medio de estos tiempos, ¿no? Cuando Dios le dice a Noé, ¿no? Cómo escapar del diluvio, Dios prácticamente llama a Noé y le dice, Noé, mira, yo voy a castigar este mundo porque ya la humanidad ha llegado al límite de su corrupción. Noé escucha la palabra de Dios y cree. Y precisamente cuando Dios menciona a Noé sobre este juicio, él establece allí un pacto con Noé. Dios establece un pacto con Noé. Y vean que el término que Dios usa aquí es, dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Dios está aquí estableciendo esto, ¿no? Está estableciendo un pacto con Noé. Está allí planteando una manera como Dios va a rescatar a Noé de este juicio, ¿no? Entonces, aquí vemos que esta primera referencia ya de pacto, ¿no? Esta palabra pacto, vamos a decir, viene a ser como una expresión clave de que se va a considerar en el futuro como una expresión de relación entre Dios y su pueblo, ¿no? Entonces, este pacto que Dios establece con Noé describe prácticamente lo siguiente. En primer lugar, Dios establece un compromiso de salvar a Noé y a su familia de la destrucción. Esta salvación no se refiere en un sentido a la vida eterna. Todavía este sentido de la vida eterna no es muy conocido en el Antiguo Testamento. Esto se ve con mayor amplitud, con mayor desarrollo en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero que de alguna manera se va orientado, ¿no? En esa dirección. Pero aquí Dios, cuando establece su pacto con Noé, Dios promete salvar a Noé, a su familia, a sus hijos ya de este castigo, de este diluvio, ¿no? Y la segunda, vamos a decir, cosa que se puede ver en este pacto que Dios establece con Noé, es que él asume un compromiso de nunca más volver a castigar a la tierra, a la humanidad con un diluvio. Entonces, allí vemos en Génesis 9, de los versículos del 8 al 17, ¿no? Cómo el Señor describe allí de que Él nunca más va a castigar a la humanidad con el diluvio y que precisamente Él da una señal de este pacto, de este compromiso a través del arco iris, ¿no? Así que en este pacto que Dios hace con Noé, Él tenía esta intención de salvar a Noé de ser castigado con este juicio, pero también Él establece este pacto de no volver a castigar a la humanidad con el diluvio, ¿no? Entonces, en ambas definiciones, en ambas disposiciones, tanto de la de salvar a Noé y su familia y la de no castigar, ¿no?, a la humanidad con el diluvio, podemos ver cómo Dios toma la iniciativa, ¿no? Él es el que dice a Noé, Noé, haz este arca y entra tú y tu familia allí, ¿no? Para ser salvo de este castigo. Y también él mismo establece, ¿no? Este anuncio de que él nunca más va a volver a castigar a la humanidad con el diluvio, con agua. Entonces, vemos allí, ¿no? Cómo el Señor, a través del pacto, precisamente, Él expresa, ¿no?, ya esta relación con el hombre. Ya se describe que mediante este propósito, ¿no?, de la relación de Dios con su creación, Dios de alguna manera, mediante esta intervención hacia el hombre, ¿no?, Él está contrarrestando o de alguna forma, ¿no?, vamos a decir, Él se niega a permitir que la rebelión del hombre distraiga de su propósito de crear precisamente un pueblo para lo cual Él quiere desarrollarlo, Él quiere tener comunión con su pueblo, con su creación en un universo, ¿no?, perfecto. Entonces, siempre vemos cómo el Señor está, ¿no?, interviniendo, está Él manifestándose en medio de
de esta creación, a pesar de los errores, de las fallas del hombre, Dios está allí presente, ¿no? Y en estos capítulos del 4 al 11 de Génesis vemos cómo Dios va estableciendo ya toda una línea por medio del cual Él va a intervenir para cuidar de que estos propósitos suyos se cumplan, este acto redentor se cumpla, se dé cumplimiento, ¿no? Y una de estas muestras es este pacto. Cuando Él inicia aquí con Noé, este primer pacto que Él hace, vemos aquí cómo Dios interviene en rescatar al hombre, ¿no? Del juicio, del castigo. Ahora, en los siguientes capítulos, ¿no? Vemos ya en los capítulos del 11, del 4 al 11, prácticamente se, se detalla ya toda esta línea que podemos ver, ¿no? De este linaje, tanto de partiendo de Caín, Abel, posteriormente, ¿no? Se ve ya manifestándose este linaje, posteriormente al morir Abel, este linaje ya se describe por medio de, de Sem, y más adelante les voy a mostrar el cuadro. Aquí vemos en el cuadro, ¿no? Ahí están las dos líneas a las que ya el Señor va a delinear prácticamente su línea redentora, ¿no? Vemos en, en este, ah, en este lado de acá, ¿no? Vemos a Adán, ¿no? Quien tiene sus dos hijos, Caín y Abel. Y aquí vemos, en primer lugar, a Caín, por medio del cual hay toda una línea, un linaje, ¿no? Que parte desde Génesis 4, se intensifica ya más adelante con Lamed, y viene ya el diluvio y el juicio, y ahí como que se exterminara todo este linaje de David, de Caín. Y más adelante en el otro extremo vemos ya el linaje que se establece a través de Set. Set, que viene a delinear precisamente la línea, el linaje del justo. En Génesis 5 se veía cómo se desarrolla esta descendencia, ¿no? Precisamente a través de Enod y posteriormente Noé. En el caso de Set, hay toda una esperanza de vida porque todos los descendientes, tanto del lado de Caín como del lado de Set, mueren. Prácticamente a causa del pecado, mueren. Pero en Enod es como que hay toda un despertar, hay toda una, vamos a decir, esperanza de vida, ¿no? Porque no, en Enod no se menciona la muerte, sino que él es trasladado de manera viva a la presencia del Señor. Y de alguna forma, Enod es uno de estos personajes que también describe, ¿no? Su fidelidad a Dios. Él caminó con Dios. Él trae bendición, él trae ánimo, él trae ya toda ese impacto, esa influencia en sus descendientes, en su entorno, con una vida fiel y con una vida devota a Dios, ¿no? Entonces, vemos que ya se va desarrollando toda una línea que Dios va encaminando para redimir, y a través del cual, ¿no? Traer a la salvación para el hombre de manera plena en la persona de Cristo. Entonces, vemos de la descendencia de Noé a Noé, y donde ya pues prácticamente tanto Noé con sus 3 hijos y sus 3 nueras y su esposa son las únicas personas que quedan vivas, que quedan ya salvadas del juicio de Dios por causa del pecado. Y en este grupo de familias, a través de este grupo de familia, es como que se da nuevamente esa orden, ese mandato de ya fructificar, de administrar. Noé entró prácticamente al arca solo con su familia,
pero él sale y se encuentra ya prácticamente como el único hombre con su familia que estarían pues administrando y cuidando de toda la tierra, ¿no? De hecho que el mundo había tenido cambios por causa del diluvio, pero ya él y su familia quedan nuevamente para cuidar de esta tierra y también administrarla y también propagarla, ¿no? En un sentido, fructificar y llenarla. Entonces, nuevamente, a causa de un descuido allí de Noé, ya sabemos parte de esta historia que él pues se embriaga, queda un día allí, bueno, embriagado, ¿no? Él queda descubierto de su ropaje y por allí él es visto por dos de sus hijos, ¿no? Entonces, él ya por esta conducta de Can, nuevamente se inicia otra nueva línea ya del impío, ¿no? Es maldecido Can por su actitud de no haber respetado a su padre y ya Set es bendecido, ¿no? Entonces, entre Can y Set se da estas dos líneas, la línea del impío y el linaje del justo. Y vemos a través del linaje de Set que esto llega pues hasta Abraham, ¿no? Entonces, eh, es allí, hermanos, como podemos ver tres cosas aquí, ¿no? En primer lugar, como Dios establece este cuidado para con su creación, Él sigue mostrando gracia, amor para con la humanidad, ¿no? Y eso lo vemos desde Génesis 3:15, donde Él expresa, ¿no? Un anticipo de su amor, de su muestra de gracia y también de salvación del hombre. Ahora, posteriormente, a causa del pecado, ¿no? Él va desarrollando estas dos líneas que van precisamente a delinearse en la historia de la humanidad, a través del cual Dios va a preparar el camino para traer a través de este linaje a la salvación de este mundo que estaría, bueno, viéndose más adelante en otros capítulos en la persona de Cristo, ¿no? Entonces, la otra cosa que podemos ver aquí que Dios establece con el hombre un pacto, ¿no? Una relación mediante el cual él se expresa, él manifiesta su cuidado para con su creación. No la abandona, no la descuida, ¿no? Sino más bien él sigue a través de esta relación, de estos pactos, de este compromiso que él asume precisamente para traer bendición, para cuidar de su creación y también para eh, salvarlo, ¿no? Rescatarlo de la condenación, del juicio por el cual el hombre es merecedor por causa del pecado. Bueno, quería concluir, ¿no? En esta noche con este tema. Disculpen, he tenido un entrevero aquí, parece que la computadora me hizo una mala jugada con mis diapositivas, se me han borrado algunas, así que de alguna manera me ha puesto un poco en, en cierto nerviosismo. La gracia de Dios se mostró al salvar a Noé, ¿no? Representado por los hombres y en la continuidad de la línea del justo. Ya desde entonces prácticamente hay una evidencia de la relación que Dios quería tener con una nueva raza de hombres y había señales de que el reino de Dios irrumpiría en el mundo caído como muestra de la misericordia redentora. El hombre, podemos decir, concluir con esto, puede atreverse a soñar que una vez más vería el reino representado por los hombres de Dios en un lugar de Dios, en el gobierno de Dios y donde Dios nos quiere llevar. El hombre puede tener esperanza de que un día, como se describe, ¿no? En Noé, Noé es restaurado, es redimido, es salvado. Ahí podemos ver que hay esperanza de que Dios restaurará un día la raza humana para vivir con el Señor en la eternidad. Y la otra, ¿no? Cuando vemos aquí también una nueva, vamos a decir, después del juicio, ¿no? Como una nueva tierra. Igualmente hay esperanza de que el Señor en un momento dado recibiremos, como lo describe Apocalipsis, ¿no? Una nueva tierra con una nueva humanidad que Dios quiere crear para tener comunión con ella. Eso sería todo, hermano. Muchas gracias de mi parte. Disculpe.